Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y el título es Un Dios de propósitos eternos. La semana pasada la pastora Mariluz compartió con nosotros los primeros 9 capítulos de este capítulo. Y estudiando los primeros 9 capítulos de Hechos 9, vimos la impactante conversión de aquel hombre que perseguía y arrasaba con los discípulos del Señor Jesucristo allá en la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos dice que fue tan impactante el encuentro que Saulo tuvo con la persona de Jesús mientras iba camino a Damasco a perseguir a los creyentes que estaban allá, que la luz de la presencia del Señor lo rodeó, lo dejó ciego y lo desarmó. Saulo quedó desarmado al punto tal que no podía caminar él solo. Necesitaba que los que lo acompañaban lo llevaran de la mano para que pudiera saber por qué camino tenía que ir. Y la Biblia nos dice que entró de la mano de sus acompañantes a Damasco. Y en esta mañana nosotros vamos a continuar con los versículos, estudiando los versículos del 10 al 19. Pero para que nosotros podamos entender este mensaje que lleva por título, ¿cuál es el título? Ya se me olvidó. Oh, qué bueno, veo que a ustedes no se les ha olvidado. Pero para que nosotros podamos entender el mensaje que Dios nos quiere dar sobre un Dios de propósitos eternos, vamos a iniciar la lectura comenzando desde el versículo 3. Y les solicito, ¿verdad?, que si hay algún amigo que no tiene la palabra, por favor la comparta, porque es muy importante que ellos lean conmigo lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Y yo le motivo, iglesia, a que usted verbalmente exalte el nombre de Jesús. Cuando alabamos a Jesús con nuestros labios, eso libera nuestro espíritu, hermano, libera nuestra mente, libera nuestra alma, amén. Nos ayuda a estar centrados en lo que Dios nos quiere decir. Entonces, la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué estaba haciendo Pablo o Saulo? Orando. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas.
y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amados hermanos, para que Dios pueda cumplir sus propósitos eternos, usted y yo debemos de reconocer, entender, comprender y aceptar que el elemento humano debe estar dispuesto a conformarse a los propósitos divinos. Todos nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para sus hijos. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un propósito para usted? Si usted es hijo de Dios, si sus pecados han sido perdonados, Dios tiene un propósito. Ese propósito comenzó en nuestra vida desde el momento que fuimos salvos. Desde ese momento Dios comenzó a plasmar su propósito en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que los propósitos de Dios pueden ser truncados, nunca pueden llegar a realizarse si nosotros no colaboramos con Él en el cumplimiento de esos propósitos. Y esto es muy importante en el desarrollo de este mensaje, porque aquí en lo que nosotros acabamos de leer, estamos viendo que Dios habló tanto a Ananías como a Saulo con relación al propósito que Dios tenía para Saulo. Fíjese que los primeros versículos, comenzando desde el 10, nos dice que el Señor le habló a Ananías, pero también le estaba hablando a Saulo. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos que llegar a entender que cuando Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros o a través de nosotros, Dios siempre se encargará de preparar el terreno, el tiempo y las personas. Esto es muy importante, porque mire, muchas veces nosotros queremos alcanzar el propósito de Dios, queremos la bendición de Dios, pero nos adelantamos al tiempo de Dios. Y cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, las cosas no son para bendición muchas veces, aunque Dios nos quiera bendecir. A veces nos atrasamos en el tiempo de Dios. Entonces, nosotros no podemos ni ir ni adelante ni atrás. Tenemos que ser precisos en el tiempo de Dios. Y digo esto porque muchas veces nosotros en la desesperación que nos agarra de que queremos la bendición de Dios, queremos la intervención de Dios en nuestra vida, quiero el auxilio de Dios, quiero que Dios me sane, quiero que Dios responda a mi situación migratoria, quiero que Dios me abra la puerta de trabajo, nos agarra una desesperación, hermanos. ¿Y a quién no, verdad? Humanamente, pues así es una reacción normal. Pero el asunto es, cuando nosotros nos desesperamos, podemos extraviar el camino por el cual Dios quiere que nosotros caminemos. Por eso es importante que usted no se le olvide que en los propósitos, con los cumplimientos de Dios en su propósito, Dios va a preparar el terreno. ¿Qué más va a preparar Dios? El tiempo y las personas. Y esto es muy importante para que nuestra fe sea fortalecida. Otro asunto que nosotros encontramos en estos versículos que leíamos, los versículos del 9 al 12, es que el medio que Dios usó esta vez, y digo esta vez porque Dios es un Dios multifacético. Eso quiere decir que Dios es de diferentes formas, Dios habla de diferentes maneras. Amén. Dios puede hablarle a alguien por profecía, Dios puede hablarle a través de su palabra, Dios puede hablarle a través de una visión, a través de un sueño, Dios puede hablarle a través de la oración. Por eso es importante que no encajonemos a Dios. Que si Dios a mí me habló, ¿verdad?, a través de un vaso, puede ser que Dios no me quiera hablar a través de una persona. Puede ser que Dios esté esperando que yo entre a la recámara de mi casa para tener comunión con Él, para que Él me pueda hablar a mí solamente. Entonces, Dios, por eso digo, esta vez, Dios usó un elemento en común para hablarle tanto a Ananías como a Saulo. Y el elemento en común que Dios usó para hablarle a los dos hombres, ¿cuál fue? Según los versículos que leímos del 9 a 12, fue una visión. Amén, una visión. Visión es aquello que Dios muestra, ya sea de forma sobrenatural, que no lo podemos comprender, pero Dios nos da la capacidad espiritual, o puede ser algo que podemos mirar con nuestros ojos físicos, pero que Dios lo pone delante de nosotros. Y es importante que en esto que estoy diciendo nosotros notemos lo siguiente: Ananías no estaba ciego ni estaba orando cuando tuvo la visión. Eso es lo que dice mi Biblia, eso dice, no sé si su Biblia dice eso, pero Ananías
no estaba orando ni estaba ciego cuando Dios le dio la visión sobre Saulo. Por el contrario, Saulo, dice la Biblia, que él estaba ciego y estaba ¿qué? Orando. Entonces, pero Dios usó el mismo medio, una visión para hablarle a los dos. Y sabe que lo que yo entiendo, amados hermanos, es de que en este proceso del cumplimiento de los propósitos de Dios, tanto para Saulo y para Ananías, encontramos algunos detalles que nos dejan ver que ambos hombres estaban en sintonía con Dios. Uno no estaba orando y el otro estaba orando, pero los dos estaban en sintonía con Dios. Y amados hermanos, esto es importante porque estar en sintonía con Dios nos hace ser sensibles a la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Saulo estaba orando, Ananías no estaba orando cuando Dios le habló, pero yo le aseguro que Ananías era un hombre de oración. Este, amados hermanos, es un factor sumamente importante en la vida de todo creyente que quiere crecer en el Señor, todo creyente que quiere vivir en victoria y que quiere conformarse a los propósitos de Dios. Es imprescindible que sea un creyente de oración. ¿Por qué razón? Porque la oración es el medio que Dios usa para que nosotros le hablemos a Él, pero la oración es el medio que Dios usa para hablarme a mí también. Entonces, la oración es muy importante. A través de la práctica de la oración, el carácter suyo y mío va siendo transformado. El Espíritu Santo, como decíamos hoy en la clase de escuela dominical, Él quiere conformar su vida y la mía conforme al carácter del hombre perfecto. Y ese hombre perfecto y maduro se llama Jesús. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. El Espíritu Santo trabaja en nuestras flaquezas. El Espíritu Santo aún, amados hermanos, puede utilizar nuestros errores si nosotros así se lo permitimos. Mire qué tremendo Dios, que aún de nuestros errores, aún de las malas decisiones que tomamos, Dios puede glorificarse si nosotros se lo permitimos. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en nuestro depósito para perfeccionarnos conforme a la medida del Señor Jesucristo. Y en la oración, el Espíritu Santo nos hace ver cuando nosotros nos hemos salido del camino. Es en la oración donde el Espíritu Santo nos trae recordatorio, palabras que hablamos que no las debimos de haber dicho. Es en oración cuando el Espíritu Santo nos deja ver actitudes que nosotros hicimos que no fueron agradables delante de Dios. Es en oración donde el Espíritu Santo comienza a pulirnos. Y amados hermanos, el creyente que no ora se pierde de esta tremenda bendición de ser conformado de acuerdo al carácter del Señor Jesucristo. La oración es como el jabón que limpia nuestros oídos, limpia nuestras mentes, nuestras almas, corazones y espíritus. Si hay suciedad espiritual en nosotros, no vamos a tener la capacidad de oír la voz de Dios. Es a través de la oración que nuestros sentidos espirituales se desarrollan. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a que nos desarrollemos espiritualmente. Y la oración nos ayuda a desarrollar los sentidos espirituales. ¿Para qué? Para que podamos entender las verdades de la palabra de Dios. Hay creyentes que han pasado mucho tiempo en la iglesia y no entienden cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y para su familia. Eso me demuestra que ese creyente está flaco en la oración y en la palabra. Porque, amados hermanos, cuando nosotros oramos, Dios nos da la capacidad de entender su palabra y de aplicarla a nuestra vida personal. A través de la oración Dios nos capacita y nos habilita. ¿Para qué? Para ser instrumentos en sus manos que Él pueda usar para salvar a los pecadores, para restaurar a aquellos que se han extraviado del camino. O también Dios usa la oración para capacitarnos en nuestro servicio a Él a través de los privilegios que Él nos ha dado. En oración el creyente puede hacer huir al enemigo de su alma, las tinieblas, el pecado, las tentaciones. Es, amados hermanos, a través de la oración que nosotros obtenemos el poder espiritual para tener victoria sobre el mundo, sobre la enfermedad.
Hay creyentes que andan agobiados por preocupaciones, por aflicciones. Y déjeme decirle que el creyente anda así porque no ha descubierto que el antídoto que Dios nos ha dado contra la ansiedad y el estrés es la oración. Amado hermano, si usted anda preocupado y la preocupación lo agobia, pregúntese en esta mañana: ¿qué tanto yo paso en la presencia del Señor? ¿Qué tanto yo le entrego mis cargas a Dios? La Biblia nos dice que Dios nos invita a echar nuestra ansiedad sobre Él. En 1 Pedro, el capítulo 5, versículo 7 dice: echando pues toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vuestras vidas. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos de inseguridad, tiempos donde nada es estable en esta vida. El único estable se llama Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pero el creyente que no ora, ese creyente va a ser un creyente que cualquier cosa lo va a venir a preocupar. Aun si la llanta se le desinfló, va a sentir que el mundo se le vino abajo. Porque así somos, hermanos. Entonces, la oración es la que nos ayuda, nos prepara a recibir de Dios la provisión para mi necesidad. Es en la oración, amados hermanos, que Dios me prepara para recibir la bendición económica. Mire, hay creyentes que Dios no los puede bendecir económicamente, porque si Dios los llega a bendecir económicamente, el día que los bendiga, se desaparecen de la iglesia y se desaparecen del reino de Dios. Se vuelven atrás a los placeres del mundo y del pecado. Entonces, es a través de la oración que Dios me prepara para recibir la bendición económica. A través de la oración yo puedo hacer, hermanos, que Dios provea a la necesidad laboral, a la necesidad familiar. Es a través de la oración. Dios nos ha dado muchas promesas con relación a la oración. Una de ellas dice: pedid, y que dice: se os dará. Tocad, y que dice: se os abrirá. Dice: buscad, y que dice: hallaréis. Entonces, en oración nosotros podemos recibir guianza. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, para la resolución de problemas. El creyente que no ha desarrollado la práctica diaria de la oración será un creyente vencido, será un creyente sin poder, sin autoridad espiritual, pues la práctica de la oración a diario nos ayuda a desarrollar experiencias espirituales. Amados hermanos, Dios todavía sigue hablando. Dios todavía habla a través de visiones como la que tuvo Ananías y Saulo. Cuando el Señor le habló tanto a Ananías como a Saulo, lo hizo de una manera sumamente precisa, de una manera coordinada, que solamente Dios soberano, Dios omnipotente, Dios creador del universo puede hacerlo. Para los que piensan que esto no puede suceder en el siglo XXI, quiero decirles a ustedes que nos están viendo que Dios todavía habla. Y Dios todavía se manifiesta en su pueblo, pero lo hace solamente con aquellos que pasan tiempo en el secreto de su presencia, como decía el profeta. ¿Cuánto tiempo, amado hermano, amada hermana, tú estás pasando en el secreto de Dios? El día de ayer compartía con un hermano que se salió del camino del Señor por un tiempo, y que ahora el Señor lo está restaurando de una forma muy especial, muy bonita, porque está permitiendo el toque del Espíritu Santo y de la palabra en su vida. Y la pregunta que yo le hacía a este hermano, ¿por qué fue que usted se salió del camino al Señor? Increíble, su respuesta me viene como anillo al dedo de este mensaje. Su respuesta fue: porque dejé de orar. Porque dejé de orar. Así de sencillo, hermanos. Porque dejé de orar. Algunos dirán: no, hermana, eso es muy extremo, decir que uno se puede ir al mundo porque dejó de orar. Sí, hermano. Cuando uno se va al mundo es porque ha habido descuido espiritual. Es porque se descuidó de la comunión con Dios. Es porque comenzó a dejar la comunión con Dios de lado y comenzó a poner su atención en otras cosas que lo desviaron del camino, del propósito de Dios. Mire qué tremendo esto de la oración. La oración nos guarda. La oración nos ayuda a mantener en el camino de la fe. Segundo,
Cuando nosotros queremos trabajar con el Señor conforme a sus propósitos divinos, ya sea para salvación y bendición de otros o bendición nuestra, tenga por seguro que usted va a experimentar una lucha interna con usted mismo, donde va a luchar contra la inseguridad, el temor, la duda y la incredulidad. Hasta cierto punto, yo podría decir que esto es algo normal en nuestro caminar con Cristo. Pues siempre vamos a tener la lucha entre la carne y el espíritu. Eso siempre lo vamos a tener. Sin embargo, si estamos creciendo en fe, esa lucha que podamos experimentar tiene que ser menos cada día. ¿Me entiende? Cada día que yo conozco más al Señor, yo confío más en Él. Por lo tanto, me siento más segura en Cristo. Entonces, esa lucha tiene que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a confiar en el Señor, y el Señor es quien nos trae seguridad, paz y protección. Para que veamos el cumplimiento de sus propósitos y su poder en acción, es vital que nosotros activemos nuestra fe. ¿Sabe por qué es tan vital que activemos nuestra fe? Porque nuestros ojos naturales siempre se van a enfocar en lo que yo puedo tocar y en lo que puedo ver. Siempre, amados hermanos. La fe muchas veces va a tener que llevarnos a caminar en un camino que yo nunca he conocido. Pero si el Señor me dice: Nuri, camina por este camino, yo voy a caminar. ¿Sabe por qué? Porque confío que en el que me está diciendo que camine, va a caminar conmigo. Eso es fe. Eso es fe. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la lucha entre la duda y la incredulidad usted siempre la va a tener. Pero para vencer el temor, la inseguridad, la duda y la incredulidad, nosotros necesitamos creer que lo que Dios dice en este libro santo y sagrado que se llama la Biblia, que es su palabra, así es. ¿Sabe? Hay algo importante que nosotros tenemos que recordar, es que Dios no puede mentir. Dios nunca nos va a mentir. Dios nunca va a deshonrar su palabra. El día que Dios, si se llegara a dar, y yo sé que eso nunca va a ser, pero si alguno dijera: puede ser que se dé el día en que Dios va a deshonrar su palabra, déjeme decirle que ese día Dios dejaría de ser Dios. Y Dios nunca va a dejar de ser Dios, porque Dios es Dios y Él seguirá siendo Dios. Sea que los ateos digan que no hay un Dios, Dios es Dios. Gloria sea a su santo nombre. Entonces, Ananías tenía temor de Saulo. Él había oído de cuántos males este hombre le había acarreado a los discípulos que estaban allá en Jerusalén. ¿Quién no? Yo me imagino, ¿verdad?, que a mí se me hubiera puesto la piel de gallina si sabía que el arrasador de la iglesia, el que mata y hace todo lo que tiene que hacer para poner su peso sobre los creyentes y obligarlos a que renuncien a su fe en el Señor Jesucristo, que no importa si son mujeres, las patea, si son niños, Él arrasa con todo lo que está enfrente. ¿Quién no? Ananías, me imagino que la piel se le puso de gallina cuando el Señor le dijo: ya llegó a Damasco. Qué terrible, ¿verdad? Todos pasamos por ese temor, amados hermanos. Él ya iba llegando a donde Ananías estaba, pero es allí donde nosotros tenemos que aprender a sobreponernos al temor, a la inseguridad, a la duda y a la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos dejamos vencer por la falta de fe, no vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros queremos ver el poder de Dios? Yo alabo el nombre del Señor, que ya estamos viendo el poder de Dios en este lugar, que estamos viendo el poder de Dios en nuestras vidas. Pero Dios tiene más para nosotros, hermanos. Usted y yo no tenemos ni idea del poder que Dios quiere derramar sobre nosotros, porque Dios nos quiere usar en la salvación de los pecadores. Dios nos quiere usar en que almas sean restauradas, los que se han salido del camino, que puedan volver a la fe. Dios nos quiere usar en la sanidad de los enfermos, para que Cristo pueda ser glorificado. Yo no tengo la menor duda, amados hermanos, que vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas. ¿Por qué? Porque este Cristo, donde quiera que se le recibe y se cree en su palabra, Él honra su palabra. Él dice en su palabra que Él honra su palabra más que los cielos. Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si nuestra vida, gloria a Jesús, alabado sea su nombre, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, oh Dios.
Te bendecimos, Jesús. Gloria a tu santo nombre. Su palabra es poderosa. La palabra, amados hermanos, nos puede dar la guía que necesitamos para vivir la vida. La palabra añade sabiduría. Cuando usted y yo aprendemos a aplicar los principios bíblicos, eso prospera nuestra vida. No espere que Dios nos prospere con millonadas de dinero, hermano. No espere que Dios lo bendiga de esa manera. Espere que Dios lo va a bendecir porque usted aplica el consejo de la palabra en las decisiones que toma con su familia, en las decisiones que toma en el trabajo, las decisiones que toma. Hay creyentes que se les hace bien fácil mudarse de un estado a otro y no buscan la bendición de Dios. Hay gente, amados hermanos, que se han ido a un estado y solo para que los vayan a enterrar, porque no era el propósito de Dios que se movieran de un estado a otro. La palabra de Dios dice que esta palabra hace sabio al sencillo. La palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento. Entonces, el consejo de la palabra nos va a hacer sabios en la toma de decisiones. Tercero, muchas veces el sufrimiento será parte del cumplimiento de los propósitos de Dios, especialmente cuando tiene que ver con nuestro servicio a Él y a vivir para Él. Y eso lo encontramos en los versículos 15 y 16. El Señor escogió a Saulo para que fuera su instrumento, pero en el proceso de ser usado, Saulo tendría que padecer por causa del nombre de Jesús. Probablemente nosotros no tengamos que pasar por todo lo que Saulo tuvo que pasar. Hay una cosa que usted y yo tenemos que entender, amado creyente, no importa cuántos años usted tenga en el Señor, no importa si es un nuevo en la fe, pero algo que todos necesitamos entender en esta mañana es de que una vez yo acepto la autoridad de Jesús sobre mi vida, debemos de estar seguros y seguras que una vez hemos aceptado su autoridad sobre nosotros, vamos a tener que pasar por angustias, por pruebas y tribulaciones mientras estemos en esta tierra. El que usted sea un creyente no es garantía que nunca el sufrimiento va a llegar a su vida. El que usted sea un creyente en Jesús no quiere decir que la tragedia no va a venir. Muchas veces hay creyentes que han tenido que enfrentar tragedias donde no tiene sentido lo que Dios está haciendo. Muchas veces, amados hermanos, Dios va a tener que permitir situaciones difíciles en nuestra vida. Y a veces, ¿verdad? Cuando pasamos por eso, se convierte el evangelio como un paradigma, no lo logramos entender, hay una paradoja. ¿Cómo es posible que el evangelio me dice que hay gozo y paz en el Espíritu Santo, pero por el otro lado me dice que yo tengo que morir a mí misma? A veces como que no se entendiera, pero yo quiero decirle que la palabra tiene sentido. No tiene sentido en nuestra vida porque nosotros le huimos al dolor, porque nadie quiere padecer, hermanos. ¿Cuántos aquí quieren padecer? Ninguno. Tendríamos que estar locos para decir, o masoquistas, amén, que esa gente, usted sabe, los masoquistas que les gusta que le den y le den y le dan y viene otro y le da y aquí, venga, deme. Entonces, ese es masoquismo. Amén, son gentes enfermas, hermanos. Eso no es normal, no es natural. Tiene que ser una gente que tiene una enfermedad mental para que se ponga ahí el blanco de todos y que le peguen. A veces gente que padece de victimización, son asuntos del coco que no le funciona bien. Pero amados hermanos, en esta mañana lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir es de que nosotros vamos a tener que pasar por tribulaciones y angustias. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a entender que nuestra vida en Cristo no depende de las cosas terrenales. Nuestra vida está escondida en Jesús. Nuestra vida está escondida en Él. Y cuando nosotros vivimos escondidos en Cristo, amados hermanos, puede venir el turbión. Usted puede sentir que la vida se la sacuden. Puede sentir que la barca se va a hundir. Pero la barca no se va a hundir. ¿Por qué? Porque el inconmovible de los siglos está sosteniendo la barca que es su vida. Gloria a Dios. Necesitamos pasar por esta experiencia del sufrimiento. Y yo le quiero decir a la iglesia en esta mañana, no huya del sufrimiento si Dios se lo quiere traer. Si Dios no se lo quiere traer, huya, salga a la carrera, virado, volado. Pero si es Dios
quien está permitiendo el sufrimiento a su vida, porque Dios quiere trabajarlo, porque Dios quiere amoldarlo, porque Dios le quiere sacar asperezas, porque Dios le quiere sacar la incredulidad. A veces, hermanos, es muy fácil decir creo en Dios, confío en que Dios es mi proveedor, confío en que Dios me va a sacar de esta. Pero cuando Dios nos mete en ese horno de 365 y comienza la manecilla a girar y llega a 400 el horno y llega a 500, entonces ahí comenzamos a cuestionar si Dios de verdad tiene mi vida en sus manos. Necesitamos, amados hermanos, aprender a negarnos a nosotros mismos. El costo del discipulado, del cual no se habla en muchas iglesias hoy en día, pero la Biblia no ha cambiado. Y esta palabra me dice que el creyente que ha hecho una decisión por Jesús tiene que aprender a tomar su cruz cada día. Y esa cruz no es su esposo, esa cruz no es su esposa, esa cruz no es el jefe, esa cruz es usted mismo. Esa cruz es el yo que tiene que ser crucificado. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por mí, el cual se entregó por mí. Amados hermanos, Dios nos quiere llevar a ese tipo de entrega donde ya no nos gobernamos nosotros, donde mis planes se los he puesto en el control de Dios, donde mis metas ahora fungen de acuerdo a las metas que Dios tenga para mi vida. Cuando yo estaba joven, todavía estoy joven, hace varios años atrás, yo tenía metas. Una de mis metas era una profesión. Yo quería, cuando estaba en El Salvador, ser doctora. Cuando ya me vine para acá, era muy difícil la carrera, y entonces dije, por lo menos enfermera. Y estaba apuntándole a esa meta. Y Dios en su gran misericordia me concedió, que me abrió la puerta de la Universidad de Georgetown. En ese tiempo que yo estaba en la Universidad de Georgetown, el príncipe Felipe de España estaba estudiando ahí. ¿Sabe? Que el Señor me abrió esas puertas. Y yo dije, Señor, mi sueño, mi deseo, me lo estás concediendo. Cuando estaba estudiando allí, en un servicio de mi iglesia, el Espíritu de Dios comenzó a moverse. Y el Señor a mí me habló de una forma impactante, parecido a la visión que tuvo Ananías y que tuvo Saulo. Y el Señor comenzó a hablarme, y yo veía la palabra que me la pasaban así. Usted ha visto esas marquesinas donde anuncian el do y el market, que no sé qué. Así me empezaron a pasar como en una marquesina la palabra en Romanos, donde dice, ¿a quién enviaré? Donde la palabra dice que preciosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo irán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán? Y sabe, el Señor me habló en ese momento. Cuando el Señor me habló, yo sabía que Dios en ese preciso momento me estaba llamando al ministerio. Se desarrolló el servicio y el predicador, el pastor, predicó en un mensaje sobre el llamamiento de Ageo a que le construyera el templo del Señor. Y al final del mensaje él dijo, en este lugar, el Señor, hay una persona que la está llamando a su obra. ¿Qué más quería yo, hermanos? Yo sabía que yo era esa persona, pero yo como Jonás quería esconderme. ¿Por qué? Porque yo había trazado que yo voy a servir a Dios siendo misionera, enfermera, y si puedo después de enfermera, doctora. Y amados hermanos, yo tuve una lucha para rendir eso al Señor. Pero en ese proceso Dios me enseñó que mi vida no puede estar en mejores manos que en las manos de Dios, que mi vida no puede estar en mejores planes que en los planes de Dios, que yo no voy a encontrar satisfacción fuera de la voluntad de Dios para mi vida. Y amados hermanos, cada uno de nosotros hemos hecho planes con nuestras vidas, pero en esta mañana el Espíritu de Dios le dice, cédeme esos planes, déjame que te bendiga, déjame que yo cumpla los propósitos que quiero cumplir en tu vida, pero no será tu manera, será mi manera, dice el Señor. Amados hermanos, Dios quiere obrar en nuestros corazones, pero necesitamos quitarnos del trono y permitir que Jesús se entrone en el centro de mi corazón. Que ya no sea yo quien la dirija, sino Jesús dirigiéndome, Jesús gobernándome, Jesús guiándome. Cuando nosotros hemos entendido
que ya no vivimos más para agradarnos a nosotros mismos, que ahora vivimos para agradar a Jesús, viviendo en obediencia a Él y a su palabra. Vivir de esta manera requiere que muramos a nosotros mismos para que Él pueda vivir en nosotros. Si no morimos a nosotros mismos, escuche lo que le voy a decir. Si usted no aprende a morir a usted mismo, los propósitos de Dios se verán truncados. Admiramos a Pablo, que antes se le llamaba Saulo. Lo admiramos por su entrega, por su amor, por su devoción, por su lealtad. Lo admiramos por su fidelidad a Dios, por su pasión, por su consagración. Pablo es admirado por su santidad, por su servicio, por su sacrificio a Dios. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser como Pablo? Por lo menos llegarle a la uña del dedo gordo del pie. Quisiéramos eso, amén. ¿Cuántos no lo admiramos? ¿Sabe? Pero nos olvidamos que Pablo llegó a vivir este calibre de vida porque él estuvo dispuesto a padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Si Pablo no hubiese estado dispuesto, Agripa, Eunice, Félix, el pretorio romano, y agréguele la lista es extensa, es grande, nunca hubieran sido expuestos al evangelio del Señor Jesucristo. Si Pablo no hubiera estado dispuesto a padecer por causa del Señor Jesús, no tendríamos un Timoteo, no tendríamos un Tito, no tendríamos un Lucas. Añádela a la lista. No tendríamos un Bernabé que se fue con él en los viajes misioneros. Dios cumplió los propósitos que tenía con Pablo y en él. ¿Sabe por qué? Porque en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio del quebrantamiento, en medio de la traición, en medio del abandono, en medio del descuido de los que decían amarle, Pablo continuó con su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gloria sea Dios. Aleluya. La iglesia rehúsa escuchar este mensaje porque es un mensaje de muerte. Pero el Espíritu de Dios en este lugar ha estado hablando y la pastora lo ha estado repitiendo casi domingo tras domingo. Si el grano no muere, queda solo, no puede llevar fruto. Y amados hermanos, la vida en Cristo es una vida fructífera, pero para producir el fruto hay que morir. ¿Estás dispuesto a morir, hermano? ¿Estás dispuesta a morir? ¿Estás dispuesta a que Dios meta de verdad su mano? ¿Sabe que cuando Dios comienza a meter la mano, duele, porque duele? Pero una cosa que nosotros podemos sentir y saber es de que Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Dios conoce hasta dónde yo voy a soportar y no va a permitir que yo pase más de allá, porque sabe que si yo no doy la medida me le puedo quedar ahí y ya no voy a levantarme para servirle. Pero Dios conoce hasta dónde podemos soportar. Cuando usted sienta que ya no puede, porque esos momentos llegan. Si no le han llegado, le van a llegar. Créame que le van a llegar. Pero cuando esos momentos llegan y usted sienta que ya no puede más, que siente que llora y le hacen falta fuerzas para seguir llorando, cuando usted sienta que el auxilio no viene rápidamente y usted se siente completamente solo, que nadie está con usted, a veces llegamos a sentir que todo el mundo está contra nosotros por las situaciones que estamos sintiendo. Cuando usted se sienta así, creyente, amado hijo de Dios, amada hija de Dios, recuerde que tenemos auxilio a través del Consolador, la preciosa persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted sienta que no tiene fuerzas, que no puede levantar las manos, que cuando se arrodilla para orar y lo único que le salen son gemidos, que no puede expresar palabras por la conmoción que usted está viviendo dentro de usted. Cuando usted llora y siente que sus entrañas están saliéndose por la intensidad de lo que usted está experimentando, créame que en ese momento el Espíritu de Dios, el Paracleto divino, el amigo, el consejero, el ayudador, aquel que Dios envió para que no quedáramos huérfanos, Él va a estar caminando con usted momento a momento. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. El conformarnos a los propósitos divinos, amada iglesia, enriquece nuestras vidas y nos prepara para su servicio. Ananías obedeció al Señor.
A pesar de los temores, la inseguridad que tenía, él se determinó a obedecer a Dios. Buscó a Saulo y le contó que el Señor lo enviaba para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. El obedecer al Señor enriquece nuestra vida espiritual, pero también nos prepara para recibir mayores bendiciones y recibir el poder de Dios. Una de las cosas que yo estoy entendiendo, por las cuales tenemos que pasar por tribulación, pruebas, por la cual muchas veces pareciera que Dios la vasija la tira hacia el piso y se hace pedacitos y después la vuelve a juntar, es porque en nuestra humanidad somos muy sensibles para con el poder de Dios. Lo podríamos mal usar. Dios es un Dios sabio, hermano. Muy sabio es Dios. Y Dios sabe a quienes le pueden cargar su poder. Porque si el corazón no está en la sintonía de Dios, si el corazón no ha aprendido a negarse a sí mismo y recibe poder de Dios, imagínese qué va a hacer con ese poder de Dios ese hombre, esa mujer. No lo va a poder usar bien para la gloria de Dios. ¿Lo va a usar para quién? Para su yo, para hacer alarde, para que otros lo vean, y Jesús no va a ser glorificado. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Dios tiene que pasarnos por este proceso. El obedecer al Señor trae una gran bendición a nuestra vida. Dios honró la obediencia de Ananías. Ananías se convirtió en el instrumento que Dios usó para restaurarle tanto la vista a Saulo como también para bautizarlo con su Espíritu Santo. Referente a esto, qué impresionante el paralelo que encuentro con Saulo y Jesús. Ponga atención a esto, por favor. Jesús, la Biblia nos dice que antes de iniciar su ministerio, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús no comenzó el ministerio que Dios le había entregado sin antes haber sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Pablo fue lleno del Espíritu Santo antes de iniciar el ministerio a los gentiles que el Señor le estaba encomendando. El versículo 18 dice que él fue bautizado. Y la palabra bautizado la hemos estado estudiando aquí. Bautismo quiere decir sumergirse. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Ven? Entonces, bautizado quiere decir sumergido. ¿Sumergido en qué? Sumergido en el Espíritu Santo. Pablo, al igual que los 120 discípulos que estaban en el aposento alto allá en Jerusalén esperando la promesa del Padre, según este pasaje que nosotros leímos, Pablo también tuvo la experiencia pentecostal de recibir la promesa del Padre y de hablar en otras lenguas. La primera epístola de Corintios testifica de eso. Cuando él dice, yo hablo en más lengua que todos ustedes, le dice a la iglesia de Corintio. Eso deja ver que Pablo fue bautizado conforme a la promesa del Padre. Y yo quiero decirle a los que nos están viendo, a los que están aquí en esta mañana, déjeme recordarle que esta profecía y promesa se cumple en todo creyente que cree que Jesús es el que bautiza. Y Jesús, dice la Biblia, que Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hoy Jesús puede bautizar con su Espíritu Santo y fuego en este lugar. Los que todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo pueden experimentar este bautismo que nos capacita para ser testigos fieles y eficaces en la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo viene a enriquecer la vida del creyente de una manera increíble. Nos da poder para servir con mayor eficacia. El Espíritu Santo viene, el bautismo en el Espíritu viene para abrir la puerta para bendiciones espirituales, para recibir dones espirituales. Y amados hermanos, los dones en el Espíritu Dios nos los da para que nosotros podamos extender su reino en esta tierra y para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo todavía está disponible. Concluyendo, para que Dios pueda obrar y alcanzar sus propósitos en la vida de sus hijos, su iglesia y el mundo entero, Él necesita que el elemento humano esté dispuesto a colaborar con Él en el cumplimiento de esos propósitos. Dios, siendo soberano e omnipotente, Él podría hacer
que las cosas que Él quiere que sucedan ya. No con una varita mágica, como algunos dicen, no. Dios es tan poderoso que Él solo dijo, por la palabra fue creado lo que usted ve. El universo fue creado por la palabra. ¡Qué Dios tan poderoso! Entonces, Él podría hacer que las cosas que Él quiere que sucedan, los propósitos, sucedan ya. Pero ¿sabe por qué es que Dios opta muchas veces trabajar de otra manera? Porque Dios quiere llegar a las profundidades de nuestro corazón. Dios quiere asegurarse que el trabajo que Él quiere hacer en las profundidades del corazón del ser humano va a valer la pena, lo va a llevar a un encuentro en esta tierra, no solamente con Él, sino que lo va a poner en camino al cielo. Para que nosotros podamos colaborar con Dios, se requiere que el ser humano opte por someterse a Él en obediencia. Esto de someterse a Dios en obediencia es imposible de lograr mientras el ser humano sea pecador. ¿Sabe por qué? Porque el pecado esclaviza. El pecado nos inhabilita para obedecer a Dios y a su palabra. A través de este mensaje nosotros vimos que Ananías y Saulo pudieron someterse a los propósitos de Dios porque ellos ya no estaban gobernados por el pecado. Sus vidas estaban siendo gobernadas por Jesús, el Hijo de Dios. En esta hora, si hay amigos que reconocen que necesitan que sus vidas sean gobernadas por Dios para que Él pueda cumplir los propósitos de salvación, de bendición que Él tiene para ustedes, yo le invito a que acepte a Jesús en esta mañana.